he asked me to do that had to do with the LA. La especulación sobre la vida privada del hombre que transformó Bilbao, Los Ángeles y París acaba de encenderse de nuevo. Frank Gehry, el arquitecto que el mundo llamó genio, murió a los 96 años, justo cuando una verdad incómoda volvía a perseguirlo. Uno de sus edificios más celebrados fue demandado por filtraciones, grietas y hasta placas de hielo que caían del techo. ¿Cómo pudo el creador del Guggenheim de Bilbao terminar en el centro de un escándalo que amenazó con destruir su prestigio? ¿Qué ha estado guardando el maestro que para sobrevivir incluso cambió su propio apellido? Hoy, su historia está lista para revelar uno de los mayores secretos de su vida. Antes de que la polémica envolviera su nombre, Frank Gehry ya era considerado un milagro viviente de la arquitectura contemporánea. Sus edificios, curvos, fragmentados, casi imposibles, parecían doblar la realidad bajo la luz del sol. El Guggenheim de Bilbao transformó una ciudad industrial en un imán turístico mundial. El Walt Disney Concert Hall convirtió el centro de Los Ángeles en un templo de arte y sonido. La Fundación Louis Vuitton en París hizo del vidrio y del acero una especie de barco onírico navegando sobre los árboles del Bois de Boulogne. La prensa lo definió como el arquitecto más influyente de nuestra era, y durante décadas su firma fue sinónimo de prestigio, innovación y audacia. Para el mundo, Frank Gehry era el genio intocable. Pero detrás de cada fotografía perfecta se escondía una historia mucho más dolorosa y compleja. Frank Owen Goldberg nació en 1929 en Toronto, en el seno de una familia judía de origen europeo oriental. Su padre era un comerciante de muebles y su madre una mujer que creía firmemente en la educación y la cultura como forma de escapar de la mediocridad. De niño, Frank pasaba horas en la ferretería de su abuelo, jugando con trozos de madera, restos de cartón, cajas y clavos. Aquellos materiales humildes serían años más tarde el lenguaje secreto de sus maquetas. Su abuela lo animaba a construir mundos enteros sobre la mesa de la cocina. Pequeños pueblos, ciudades imaginarias, formas que nadie entendía pero que le hacían sentir que, quizá, algún día podría cambiar algo más que su propio cuarto. Sin embargo, esa infancia no estuvo libre de sombras. La familia de Frank conoció muy pronto el peso del antisemitismo y del rechazo silencioso. Mudanzas constantes, miradas de desconfianza, chistes crueles sobre su origen. Poco a poco el niño fue aprendiendo que su apellido y su identidad podían convertirse en un obstáculo real. Esa sensación de no pertenecer del todo, de estar siempre fuera de lugar, marcaría para siempre su carácter. No era solo un chico creativo, era un chico que intuía que para sobrevivir, tal vez tendría que reinventarse. Cuando la familia se trasladó a Estados Unidos, Frank encontró en el dibujo y en el arte una especie de refugio. Se inscribió en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Sur de California y más tarde pasó por Harvard, aunque no encajó del todo en la rigidez académica. No quería limitarse a diseñar cajas funcionales, edificios correctos pero olvidables. Quería romper las reglas, doblar las líneas, desarmar la lógica de la ciudad. Durante años trabajó en despachos tradicionales, elaborando proyectos que a sus ojos carecían de alma. Todo parecía demasiado correcto, demasiado plano para un joven que soñaba con edificios que se movieran como esculturas. El punto de inflexión llegó cuando decidió experimentar con lo único que tenía a mano, su propia casa en Santa Mónica. En lugar de remodelarla, como todo el mundo, la envolvió en láminas de metal corrugado, paneles de madera, vidrio roto, formas angulares que parecían desafiar el sentido común. Los vecinos se escandalizaron. Algunos llegaron a decir que aquella casa era una ofensa para el barrio. Pero los críticos de arquitectura vieron algo completamente distinto. Una voz nueva, irreverente, capaz de transformar la arquitectura doméstica en una declaración artística. A partir de ese momento, Frank dejó de ser un arquitecto más. Empezó a convertirse en Frank Gehry. Con el tiempo, llegaron los grandes encargos, los premios internacionales, el codiciado Premio Pritzker, la Medalla Presidencial de la Libertad y un sinfín de reconocimientos honoríficos. Sus edificios comenzaron a aparecer en portadas de revistas, documentales, incluso en series animadas. Para muchos era el símbolo perfecto del éxito creativo.
el niño que jugaba con cajas de cartón y que terminó doblando el horizonte de ciudades enteras. Pero mientras el mundo celebraba al genio, muy pocos se preguntaban qué había tenido que sacrificar para llegar hasta allí. Porque para volverse leyenda, primero tuvo que cambiar de piel. Antes de ser Frank Gehry, aquel hombre fue Frank Goldberg. Y en esa decisión, aparentemente simple, se esconde una de las heridas más profundas de su historia. La historia pública de Frank Gehry parecía un ascenso impecable, un relato de superación donde el talento triunfaba sobre cualquier obstáculo. Pero, como suele ocurrir en las vidas que analizamos en este canal, la verdadera fractura empezó mucho antes de que el mundo pronunciara su nombre con admiración. Y comenzó, precisamente, con un acto silencioso, casi quirúrgico, que marcaría para siempre su identidad: la renuncia a su apellido original. Frank Owen Goldberg llevaba en su nombre la memoria de su familia, de sus raíces judías, de generaciones que habían sobrevivido a la persecución en Europa Oriental. Sin embargo, cuando comenzó a abrirse camino en los Estados Unidos de mediados del siglo XX, descubrió que Goldberg no era un apellido cómodo. Los prejuicios, el antisemitismo encubierto, las puertas que parecían entreabrirse para otros y cerrarse para él, todo comenzó a pesarle como una piedra. Fue entonces cuando tomó una decisión que pocos se atreverían siquiera a considerar: cambiar su identidad legal para poder existir en un mundo que no estaba preparado para aceptarlo tal como era. Ese gesto, aparentemente práctico, profundamente emocional, se convirtió en la primera grieta de su narrativa. No fue solo un cambio administrativo, fue el primer sacrificio, el acto que anunció, sin palabras: haré lo que sea necesario para sobrevivir aquí. Y aunque nunca lo reconoció como un drama personal, la verdad es que a partir de ese momento, Frank comenzó a construir no solo edificios, sino una versión alterna de sí mismo. Pero, como si el destino quisiera recordarle que su vida nunca sería tranquila, la siguiente fractura llegó desde un lugar insospechado: su propia casa. A finales de los años 70, ya establecido con su segunda esposa, Gehry decidió remodelar la vivienda que habían comprado en Santa Mónica. Lo que empezó como un proyecto doméstico se convirtió en el primer gran escándalo de su carrera. En lugar de mejorar la casa siguiendo los estándares del vecindario, Frank la envolvió con láminas de metal corrugado, fragmentos de madera contrachapada, vidrio irregular, cercas de malla metálica, una composición caótica y fascinante que parecía una escultura habitable. Mientras algunos críticos veían en ella el nacimiento de una revolución estética, sus vecinos la consideraban una provocación, una excentricidad inaceptable que rompía con la armonía del barrio. Hubo discusiones, quejas y hasta amenazas legales. Los autos reducían la velocidad para mirar aquel monstruo arquitectónico que había aparecido en medio de un suburbio tranquilo. La prensa local comenzó a reportar la controversia: ¿arte visionario o vandalismo residencial? El propio Gehry, lejos de defenderse con hostilidad, respondía con una especie de calma desafiante, casi infantil: solo estoy jugando, esto es lo que siempre quise hacer. Pero detrás de esa sonrisa había algo más profundo: la necesidad de demostrar que su visión merecía existir, incluso se incomodaba a los demás. Esta casa, odiada por muchos y admirada por unos pocos, se convirtió en su primer manifiesto real. Fue el punto de partida del Gehry que más tarde fascinaría al mundo entero. Sin embargo, también fue el origen de una pregunta peligrosa: ¿hasta qué punto el arte puede imponerse sobre la vida cotidiana de los demás? Esa pregunta no tardaría en regresar con una fuerza infinitamente mayor, cuando uno de sus proyectos más ambiciosos comenzó a revelar su lado oscuro: el Walt Disney Concert Hall, joya de Los Ángeles, un edificio que parecía flotar en gigantescas curvas de acero inoxidable. Para el público, era una obra maestra; para los arquitectos, un referente revolucionario; pero para cientos de residentes del barrio, aquel brillo no era una bendición, sino un tormento. A los pocos meses de su inauguración, comenzaron las denuncias. La luz reflejada en sus placas de acero elevaba la temperatura en la calle hasta niveles insoportables, cegaba a los conductores e iluminaba como un faro abrasador las ventanas de los apartamentos cercanos. Algunos vecinos contaban que no podían dormir si olvidaban cerrar las cortinas. Otros aseguraban que el calor era tan intenso que podrían freír un huevo en la acera. La ciudad tuvo que intervenir,
Y finalmente, las superficies más problemáticas fueron sometidas a una erosión mecánica para reducir el reflejo. Un triunfo técnico, pero también un recordatorio de que incluso los genios pueden cometer errores que afectan la vida de personas reales. Y entonces, ante esta serie de controversias crecientes, surgió la pregunta que marcaría el siguiente capítulo de su historia. ¿Acaso estos incidentes eran simples tropiezos o era el comienzo del derrumbe de su imagen perfecta? Nadie podía imaginarlo aún, pero el mayor golpe para Frank Gehry estaba a punto de llegar, y no vendría de un vecino incómodo ni de un periodista insistente, sino de una de las instituciones más prestigiosas del mundo académico, y lo acusaría ni más ni menos de haber creado un edificio tan problemático que ponía en riesgo a quienes lo habitaban. Cuando parecía que las críticas vecinales y los pequeños escándalos ya formaban parte natural de su trayectoria, llegó un golpe que ningún admirador de Frank Gehry había imaginado. No provenía de un columnista sensacionalista ni de un vecino indignado. Venía de una de las instituciones más prestigiosas del planeta, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y con esa demanda, Dear Friend, comenzó el capítulo más oscuro de su carrera. El edificio en cuestión era el Stata Center, un complejo académico que, al inaugurarse, fue celebrado por su audacia visual. Planos angulados, volúmenes que parecían derramarse unos sobre otros, materiales yuxtapuestos, como si un gigantesco collage hubiera cobrado vida. La crítica lo describió como una obra maestra del deconstructivismo. Pero no pasó mucho tiempo hasta que los primeros signos de alarma aparecieron en los pasillos. Profesores y estudiantes reportaron filtraciones cada vez que llovía. Algunas paredes interiores mostraban manchas de humedad persistentes, los cimientos presentaban grietas inesperadas, y durante los duros inviernos de Massachusetts, placas de hielo se desprendían peligrosamente de las superficies superiores. Lo que debía ser un símbolo de innovación, comenzó a sentirse como un edificio imprevisible, incluso riesgoso. En 2007, MIT decidió presentar una demanda formal contra Frank Gehry y la empresa constructora. Acusaba fallas en el diseño y en la supervisión del proyecto, señalando que los problemas estructurales representaban un costo millonario en reparaciones. La noticia cayó como una bomba. El mundo se preguntaba, ¿cómo podía el creador del Guggenheim Bilbao, el arquitecto que desafiaba la ingeniería con resultados casi mágicos, ser acusado de errores tan básicos? Gehry respondió con firmeza. Alegó que varias de las fallas se debían a recortes presupuestarios y a decisiones técnicas tomadas sin su participación. Insistió en que el diseño había sido aprobado por múltiples equipos y que la complejidad del proyecto hacía inevitables ciertos ajustes. Ante la prensa, dejó escapar una frase que se volvería célebre. Estas cosas son complicadas. MIT está yendo tras nuestra aseguradora. Era una defensa racional, pero también un reflejo claro de la tensión acumulada. La empresa constructora, por su parte, señaló que el diseño de Gehry, radical, experimental, lleno de quiebres, hacía extremadamente difícil prever el comportamiento del edificio en condiciones climáticas extremas. Y así, mientras las partes intercambiaban argumentos, la reputación de Gehry comenzaba a mostrar sus primeras grietas visibles. Finalmente la demanda se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial, pero la imagen del arquitecto ya había sido sometida a un escrutinio implacable. Y entonces, cuando la opinión pública seguía dividida entre quienes lo defendían y quienes lo consideraban un creador irresponsable, ocurrió otro momento que marcaría un antes y un después en su figura pública. En 2014, durante una conferencia en Oviedo, un periodista insinuó que la obra de Gehry no era más que arquitectura espectáculo. El arquitecto, visiblemente cansado, llevó la mano a la cara y levantó el dedo medio ante toda la sala. En un silencio abrupto, pronunció: el 98% de la arquitectura es basura, pura basura. Ese gesto, tan humano como polémico, reveló una verdad que muchos habían ignorado. Frank Gehry estaba agotado. Agotado de ser cuestionado, de cargar con demandas, de justificar cada curva metálica y cada decisión arriesgada. Algunos lo interpretaron como arrogancia, otros como un grito desesperado de alguien que siempre vivió entre la genialidad
y la incomprensión. El clímax estaba alcanzado. Las fisuras ya no estaban solo en sus edificios, también se abrían en su imagen pública. Lo que vendría después pondría a prueba no solo su legado, sino la manera en que el mundo recordaría al arquitecto que se atrevió a cambiarlo todo. Tras años de controversias, demandas, titulares hirientes y momentos de vulnerabilidad pública, Frank Gehry entró en la etapa más íntima y silenciosa de su vida. Ya no era el joven rebelde que se enfrentaba al mundo, ni el arquitecto estrella que revolucionaba ciudades enteras. En sus últimos años, la pregunta que lo acompañaba no era cómo sorprender al planeta, sino qué quedaría de él cuando ya no estuviera. A pesar de la edad, continuó trabajando sin descanso. Supervisaba maquetas, dibujaba a mano alzada, retomaba proyectos que llevaba décadas soñando. Le interesaban, cada vez más, los encargos sociales, centros comunitarios, espacios culturales accesibles, proyectos educativos. Quería que la arquitectura, su arquitectura, dejara de asociarse únicamente con placas de titanio y curvas espectaculares, y volviera a tocar la vida real de las personas. Era su manera de reconciliarse con un mundo que tantas veces lo había cuestionado. Sin embargo, su salud comenzó a debilitarse. Entre hospitalizaciones breves y largos periodos de reposo, Gehry siguió trabajando en silencio desde su casa de Santa Mónica, esa misma casa que alguna vez había desatado un escándalo y que ahora se había convertido en su refugio. Allí, rodeado de bocetos, modelos y recuerdos, pasó sus últimos días. El 5 de diciembre de 2025, Frank Gehry falleció a los 96 años por complicaciones respiratorias. La noticia recorrió el mundo en cuestión de minutos. Las redes sociales se inundaron de imágenes del Guggenheim, del Disney Hall, de la Foundation Louis Vuitton. Periódicos y revistas publicaron obituarios que mezclaban admiración y controversia. El genio visionario, el arquitecto polémico, el hombre que cambió la historia, y también el que dejó grietas, demandas y resentimientos. Pero hubo un detalle que conmovió profundamente a quienes lo habían seguido toda la vida. En los días posteriores a su muerte, varios colaboradores cercanos revelaron que Gehry, en privado, solía decir: «No quiero que me recuerden por los escándalos, sino por haber intentado algo distinto, incluso cuando fallé». En esa frase, simple, humana, casi frágil, muchos vieron el verdadero desenlace de su historia. No era el arquitecto infalible, ni el ícono perfecto. Era un hombre que se equivocó, que desafió límites, que incomodó a muchos, pero que nunca dejó de crear. Y así, el drama que comenzó con un apellido cambiado y edificios envueltos en polémica, terminó con un mensaje silencioso. La genialidad también tiene un costo emocional. Hoy, al mirar la vida completa de Frank Gehry, no vemos solo al arquitecto que transformó paisajes urbanos, ni al creador de obras que redefinieron la cultura visual de una época. Vemos también a un hombre que cargó con el peso de decisiones difíciles: cambiar su apellido para sobrevivir, defender su visión frente a críticas implacables, asumir errores que costaron millones, y mantener la cabeza en alto incluso cuando el mundo dudaba de él. Su legado no es perfecto, pero quizá por eso mismo resulta tan profundamente humano. Las ciudades que llevó a la fama seguirán brillando durante generaciones. El efecto Bilbao continuará estudiándose como un fenómeno único y, al mismo tiempo, las polémicas del Stata Center, los reflejos del Disney Hall y aquella famosa rueda de prensa en la que levantó el dedo medio, seguirán siendo recordadas como recordatorios incómodos de que incluso los genios viven rodeados de contradicciones. En su muerte, Gehry nos deja una pregunta que trasciende la arquitectura y toca la esencia misma de la vida. ¿Qué significa realmente dejar un legado? ¿Es la belleza que creamos, las personas a las que inspiramos, o los errores que reconocemos tarde, cuando ya no hay tiempo para corregirlos? Porque si algo revela su historia, es que la fama y el éxito no protegen a nadie de la duda, del miedo, de las grietas internas que todos llevamos.
y que al final, las obras que construimos, sean edificios, relaciones o decisiones, siempre tendrán un impacto en quienes las habitan. Queridos espectadores, los invito a reflexionar. Si tu nombre estuviera grabado en el horizonte de una ciudad, ¿qué preferirías que recordaran de ti? ¿La luz que proyectaste o las sombras que dejaste atrás? ¿Vale la pena arriesgarlo todo por una visión, aun cuando ese camino puede herir a otros? Los leo en los comentarios.